tardes. ¿Cómo está, gente? ¿Me escuchan bien? Buenas, sí. ¿Se ve bien también? Ok. Bueno, vamos a esperar que entre el resto. ¿Cómo están pasando la cursada a distancia? No se esperaban esa, ¿eh? No se la esperaba a nadie. ¿Alguna dificultad? ¿Alguna persona sin internet o alguien que lo haya agarrado sin computadora? Ok. Bueno, vamos a esperar que entre el resto de las personas. Sí, Zoom, la verdad, creo que nadie conocía Zoom antes del coronavirus, pero bueno, Zoom está bueno, tiene este uso de estos IDs, ¿sí? Y a mí particularmente me gusta que cada clase tenga un ID distinto, entonces por eso lo publico en avisos. Tengo entendido que se puede hacer un ID único por usuario, pero eso puede llegar a traer problemas porque a veces, para no hacerse lío, yo genero un ID por cada clase, básicamente. Y bueno, después seguro habrán notado, pero después subimos al campus virtual y a YouTube la clase grabada para que el que no pudo asistir, bueno, pueda participar igual al menos viendo lo que se estuvo charlando en la clase. Asistencia no hay manera de que podamos tomar, así que en este caso todo lo que decía el contrato didáctico por el momento se va a ir adaptando. No hay forma de garantizar que la otra persona que está conectándose ahí sea quien figura en el nombre. Y aparte también, como, qué sé yo, el horario que estamos usando es por ahí hay alguien que justo en este horario no puede y también sería injusto que tengan ausente. Entonces vamos a estar haciendo, por ahora, sin asistencia, ¿sí? Hasta que vuelva a la normalidad las clases presenciales. Que bueno, por lo visto no va a ser tan pronto, ¿sí? Va a ser, vamos a seguir manteniendo esto al menos hasta mitad de mes, ¿sí? Así que por ahora, mientras entra el resto de las personas, leo las consultas que tengan en base a lo que estuvieron trabajando. Está Brian también ahí, así que él también va. Hola. Sí, se te escucha medio bajo, pero se te escucha. Bueno, cualquier consulta que tengan, vamos a ir respondiendo ahí. También va a estar después Daniel Kloster. Esperen que me está pidiendo el ID. ¿Tienen el ID a mano? Chicos, disculpen, lo deberíamos saber nosotros, pero gracias. 255 025 978. Ahí está. Enseguida entonces va a entrar también Daniel Kloster, ¿sí? Ahí leí que alguien, gracias por el ID, que Franco preguntaba, ¿los trabajos prácticos tienen fecha de entrega? No, la idea de los trabajos prácticos es que ustedes lo realicen y esto genere dudas, ¿no? Genere consultas. Buenas. Daniel, consultas de cómo se codifican o cómo se diagraman, ¿sí? Y en base a eso vamos a estar trabajando, pero no se entregan como actividad obligatoria, ¿sí? Así que tengan por sabido que al menos esta materia, por el momento, no tiene actividades obligatorias para entregar. ¿Sí? Para hacer un montón, ya habrán visto. Son varios ejercicios, van de menor a mayor, ¿sí? En cuanto a la dificultad. Así que está bueno para ir aprendiendo a cómo es esto de programar, ¿sí? Y como ya saben, pueden usar lenguaje de diagrama de flujo, es decir, dibujar en un papel el algoritmo, o con código. ¿Cómo puedo mostrar de orden menor a mayor, 3 números que yo le doy al programa? Bueno, hoy vamos a ver cómo hacer que las condiciones sean un poco más
potente, si se quiere, agregando más de una condición en una misma decisión, y eso te puede ayudar un poco a hacer eso que querés hacer, de saber de 3 números cuál es el más chico, cuál es el del medio y cuál es el más grande. Fabricio, se pueden resolver tanto en diagrama como en código, como las dos, lo que vos quieras. Lo importante es que adquieras un pensamiento lógico de resolución de problemas. Particularmente, a mí me gusta más, obviamente soy programador, el código, porque lo podés probar, ¿sí? Podés probar y el programa termina siendo un ejecutable que lo podés correr en cualquier máquina que tenga las mismas características donde lo compilaste, pero un diagrama en papel también sirve, ¿sí? Y podés escanearlo y subirlo al campus virtual, por ejemplo, por si tenés alguna duda, le sacás una foto y subís el diagrama, no hay ningún problema. Leonardo, con lo que vimos hasta el momento, se podría hacer toda la práctica 1 y la práctica 2 se puede hacer gran parte. Y rebuscándotela, la práctica 2 también la puedes hacer completa. Bueno, gentes. Sí. ¿Hay alguno que es la primera clase que participa de ustedes? En el chat pueden ponerlo. Ignacio, bien, Ignacio. Ignacio, Facundo, Kevin, unos cuantos. Bueno, yo voy a arrancar haciendo un repaso de lo que vimos. En nuestra materia los contenidos no son muy amplios, son un conjunto de estructuras de programación, una serie de bloques que identifican las instrucciones de nuestro lenguaje, y después lo que tenemos es la posibilidad de combinar esa poca cantidad de cosas de manera casi con muy pocas limitaciones. Y eso nos permite hacer desde programas sencillitos a programas muy complejos. Así que entonces, por las dudas, yo voy a arrancar entonces con un repaso de lo que hemos visto, y bueno, después cualquier cosa, los que recién se enganchan, bueno, por el medio, por el aula virtual, nos seguimos comunicando, ¿sí? Para que puedan ir acercándose hasta donde los demás han llegado, que participaron de todas las clases. Tienen ahí para divertirse, son muy entretenidas los videos de las clases anteriores, así que incluso parece que de la televisión me quieren contratar para hacer algunos programas, pero estamos viendo, no, a mí no me gusta mucho esto de la fama, ¿viste? No vamos a aceptar los millones de dólares que nos ofrecen para conducir programas televisivos. Bueno, hablando en serio, gentes, vamos con un repaso, y como les decía Ángel, vamos a echarle un vistazo a un poquito más del contenido teórico de cosas que ya estuvimos orejeando, empezando a ver la clase pasada, y vamos a trabajar, como les decía, con las decisiones múltiples, y después vamos a tratar de resolver algunos de los ejercicios. Todos saben que tienen ejercicios de referencia en el aula virtual de las distintas prácticas a resolver y resueltos también, ¿no? Eso también les sirve incluso en varios de esos hay explicaciones de por qué hay distintas formas de resolución de los casos. Bueno, arrancamos entonces. Te agregué como administrador, así que puedes compartir. Bueno, a ver. Esta mañana tuve serios inconvenientes con esta maquinita, se me colgó 2 veces, se me frizó la imagen, así que bueno, metido acá adentro, no son muchas las alternativas que tengo para... Bien, entonces,
Habíamos definido que nuestra materia lo que íbamos a hacer era programar usando un lenguaje de diagrama de flujo, ¿sí? Para eso definimos que es un programa, un conjunto de instrucciones organizadas de manera secuencial en un orden específico que tiene por objetivo la resolución de un problema. Ese problema tiene que estar definido, tiene que ser claro, no puede tener ambigüedades. Habíamos hecho un esquema elemental de qué es lo que teníamos que ver para analizar antes de meternos a resolver. Yo tengo que extraer del enunciado que tengo cuáles son los datos que tengo a la entrada, cuál es la información que tengo que proporcionar, qué necesito acá a la salida, y ver el proceso que me permita a mí convertir esta cosa de acá transformada en esta cosa de acá. Ese esquema elemental siempre tenemos que tenerlo presente. ¿Qué tengo a la entrada? ¿Con qué puedo empezar a trabajar? ¿Qué cosas hay que ingresar por teclado y qué cosas pertenecen a fórmulas o datos que yo averigüé de tal o cual proceso? Nosotros habíamos definido que hay distintas formas de resolver el algoritmo, ¿sí? Que es el conjunto de pasos para la resolución. Una de las formas más usadas en la enseñanza de los niveles iniciales de la programación es el uso de diagramas de flujo. Para, como todo lenguaje, tiene que tener un conjunto de símbolos que sean aceptados por todos los que lo usan, ¿sí? Y que no tenga un significado ambiguo. Para todos nosotros, esto es ingreso de datos. Si yo lo uso para salida, está mal. Esto es salida. Si yo lo uso para entrada, está mal, ¿sí? Tienen un solo uso. Me admite ingreso acá, me admite salida acá, una operación de este lado, decisión simple acá, y este otro que lo usamos que nos indica el principio y fin o inicio y fin de los programas. Habíamos hecho un ejemplo sencillo. Dos números que se ingresan, queremos saber cuál es la suma. Desde esa perspectiva de análisis pensamos, bueno, ¿qué tengo a la entrada? Dos números. ¿Qué tengo a la salida? Un número. ¿Cómo obtengo este número? Aplicando un proceso matemático elemental, que es la suma de los dos anteriores. Si nosotros, esta es una forma, digamos, de describir las instrucciones, y fíjense que las leo, como todos nuestros programas, de arriba hacia abajo. De arriba hacia abajo. Yo no puedo mostrar el resultado antes de ingresar, por ejemplo, ¿sí? Y el programa, en esta forma de representación, tenemos instrucción y representación del algoritmo resuelto en diagrama de flujo, ingreso de uno, ingreso del otro, el cálculo de la suma y informar su resultado. También habíamos visto, y lo tienen en los apuntes, formas de resolver esto mismo en lenguajes de programación. Hay un lenguaje simplificado, ese pseudocódigo le llamamos, y un lenguaje en sí, que es el lenguaje C, que como decía Ángel al principio, pueden elegir el que quieran para resolver esto. Nuestro lenguaje está compuesto de cosas que usamos. Ahí habíamos visto que teníamos instrucciones, y dentro de esas instrucciones van a estar armadas mediante el uso de o variables, o constantes, operadores y expresiones. Las variables son los espacios de memoria en los que yo voy a leer o escribir, en los que mi programa va a leer o va a escribir. Las constantes son también espacios de memoria, pero cuyos valores se establecen al inicio y no cambian nunca. Se establecen en el código, mejor dicho, y no cambian nunca. Los operadores, lo vamos a ver ahora, son los que nos permiten hacer operaciones, y las expresiones es el resultante de meter un poco de cada una de estas cosas según sea necesario. Y acá tenemos nuestros operadores, ¿sí? Operadores de asignación, el que me permite escribir en una variable es este, el igual solito. Operadores matemáticos, suma, resta, para multiplicar usamos el asterisco, para dividir la barra, fecha. Y este otro que lo estuvimos viendo es el único nuevo, raro, que sirve para obtener el resto de la división entre dos números enteros. Sobre esto vamos a trabajar hoy, aunque ya los estuvimos viendo, pero son los operadores relacionales que me permiten a mí comparar cosas,
Esas cosas pueden ser, la vamos a ver un poquito más adelante. Y estos operadores lógicos particularmente le vamos a dar hoy un poco más de atención a este y a este, porque nos son muy prácticos para el desarrollo de nuestros ejercicios. Y para el desarrollo del programa, más allá de un ejercicio. Así que entonces, nosotros construimos expresiones a partir de poner en una forma sujeta a reglas que el lenguaje tiene, un conjunto de variables, constantes, números y palabras reservadas en el caso del lenguaje. Con eso construimos las instrucciones que nuestro programa entiende y puede entonces resolver el problema planteado. La primera de las estructuras de programación que vimos y que insistimos y que determina la naturaleza de un programa es la ejecución de una instrucción abajo de la otra, ¿sí? Esto es. ¿Me están escuchando? Porque me dice su altavoz no funciona. Ángel. Yo te escucho bien. Ah, bueno, no Me sé por qué. me puse auriculares para escuchar mejor, pero se escucha. Bueno, porque me está marcando bueno, perdón. Decíamos, la primera era la estructura de secuencia, es el orden de ejecución, la más elemental, la más sencilla, y una de las que nos causa más inconvenientes a nosotros, porque las máquinas resuelven de una cosa a la vez, y nuestra cabeza resuelve un montón de cosas al mismo tiempo, o al menos de lo que nos parece a nosotros, ¿sí? Resuelve tan rápido que para nosotros, le echar un vistazo a una cosa, me pregunto, si tengo un conjunto de galletitas, voy y me agarro la que más me gusta, no ando preguntándome, como tendría que hacer un programa de computadora, hasta elegir una de las galletitas, ¿sí? La decisión es, digamos, otra estructura de programación que nos permite decidir hacia qué lado ir para la ejecución de las instrucciones, ¿sí? La decisión simple permite la elección entre uno u otro camino a seguir establecidos. Instrucción o conjunto de instrucciones dependen del valor de verdad, esto es verdadero o falso, de la proposición lógica que se evalúe. Y como habíamos visto antes, era nuestra representación de la decisión simple. Acá va la condición a analizar, a evaluar, lo que llamamos en lógica proposición lógica. Una proposición lógica es algo que puede ser o verdadero, y si es verdadero lo que se ejecuta es lo que yo ponga de este lado, o falso, y entonces lo que se ejecuta de este lado es, mejor dicho, lo que se ejecuta es lo que tengo de este lado, ¿sí? Recuerden que esto no es la decisión de cada cual, ¿no? Esto es un lenguaje, así que las reglas del lenguaje establecen que si es verdadero voy para acá, si es falso voy para este lado. ¿Cómo se forma una proposición lógica? ¿Sí? Tenemos entre medio de dos expresiones un operador relacional. Todo eso genera la proposición lógica. Más simple de verlo que de escuchar la definición, ¿no es cierto? Pero recuerden siempre que es una cosa contra otra, una variable contra otra, una variable contra un número. A veces pueden encontrarse hasta una operación acá, ¿no es cierto? 15 por n más 8, qué sé yo. Eso el lenguaje lo acepta. Primero resuelve esto, lo convierte en un número y después lo compara contra él. Puse a propósito estas dos, porque mayor, menor, mayor, igual, todas esas la conocen. Para igualdad usamos esta en el lenguaje de referencia nuestro, que es el lenguaje C y C++, y para decir distinto, este es el lenguaje de referencia. En los diagramas no se hagan problemas. Si ustedes están acá, sí, o sea, igual sí tienen que usar los dos iguales, porque si no se confunde con el de asignación. Pero acá, si ustedes quieren usar los paréntesis angulares de menor y mayor, o algo que estén acostumbrados, en los diagramas no hay problema. Sí se entiende eso. Bien. Y acá veamos un ejemplo de aplicación sencillo de la decisión simple. Ahora tenemos dos números, que son los datos de entrada, y la salida
que tenemos que informar es o uno u otro, ¿sí? Suponiendo que los dos son distintos. Mi programa va a pedir esto a la entrada y a la salida va a decir o es esto o es esto. Nos está faltando una instrucción que permita que el programa elige si viene por acá o si viene por acá, porque estos dos puntos no se ejecutan, o este o este. Y eso es la decisión simple que le da inteligencia al programa. El programa solito, si yo ingreso un 8 y un 4, dice 8 es mayor a 4, como el resultado de analizar esa proposición lógica es verdadero, tú viene y dice el mayor es 8. Si yo pongo 4 y 8, dice 4 es mayor a 8, falso, así que se vienen por acá. Y dice el mayor es 8. Recuerden que estos son variables que son la representación simbólica de un número, ¿sí? Para el programa en ejecución, N1 es lo que contiene el espacio en memoria, no N1. Es ese número que nosotros ingresamos. Y acá tenemos un problema más complejo, algo estuvimos haciendo en la clase pasada también, pero que nos permite introducir la idea del uso de los operadores lógicos. El problema a analizar es, dado 4 números, calcular e informar el mayor de ellos. Entonces, si bien es fácil analizarlo, digo, bueno, tengo a la entrada 4 valores. Tengo a la salida 1 de 4 valores posibles, solo el más grande de esos 4. Y en el medio lo que tengo que hacerme es un conjunto de preguntas que me permitan llegar a la conclusión. Si el mayor es el primero, si el mayor es el segundo, si es el tercero o es el cuarto. Entonces, para eso yo podría hacerme de manera individual cada una de las preguntas, o podría, como vamos a ver ahora, recurrir al uso de los operadores lógicos. Los operadores lógicos nos permiten hacer de proposiciones lógicas simples hacer proposiciones lógicas más grandes, proposiciones lógicas compuestas. Y entonces, en una sola decisión simple hacer más de una pregunta a la vez. El valor de verdad, recuerden siempre que la proposición lógica o es verdadera o es falsa, el valor de verdad que tenga depende de las características, ¿sí? De las propiedades de los operadores que nosotros utilicemos. Los operadores tienen lo que se llama una tabla de verdad, que indica cómo responden cuando yo junto una proposición con otra. Entonces, para el operador y o AND, lo que nosotros tenemos es dos veces el ampersand, este signo de acá, es el que usa el lenguaje nuestro, ¿no? Pueden escribir y, pueden escribir and, como ustedes les quede más cómodo, no hay ningún problema. Entonces, si yo tengo una proposición lógica, estas son las 4 posibles combinaciones entre 2 proposiciones lógicas, ¿sí? La proposición lógica puede ser cualquiera de las que nosotros hemos visto. Después las vamos a aplicar de manera concreta en el ejercicio que dejamos planteado. Entonces, si la primera proposición es verdadera y la segunda proposición es verdadera, el resultado de unir esta con el AND a esta es verdadera. Pero, si yo tengo que la primera proposición suelta es verdadera y la segunda es falsa, el resultado de unir con un AND esta con esta es falsa. Lo mismo si tengo la primera falsa y la segunda verdadera, el resultado es falso. Y la última de acá, falso, falso, también va a dar falso. Fíjense que para resumir podríamos decir que el AND me exige que todas las proposiciones involucradas sean verdaderas para que el resultado sea verdadero. ¿Sí? Entonces, cuando termine la cuarentena, entonces vamos a hacer una fiesta en la facultad, ¿no?
Entonces organizamos nosotros la fiesta y dijimos, bueno, van a entrar los que traen sanguchitos y cervezas, u otra bebida no alcohólica, o alcohólica también. Entonces, si uno viene y me trae una docena de sanguchitos de miga triple, jamón y queso, y una cervecita, cumple las dos, entra a la fiesta. Pero si uno viene solamente con los sándwiches, no entra. Si uno viene solamente con la cerveza, no entra, que traiga dos. Eso es el operador lógico AND. El otro operador usual para la construcción de las proposiciones lógicas compuestas es el OR. O el AND es el I, digamos, ¿no? Es en el lenguaje inglés, y OR es O. Y es una cosa u otra. Y el símbolo que usa nuestro lenguaje son esas rayitas, el pipeline o el símbolo de canalización que anda por ahí en el teclado, que es como dos rayitas una arriba de la otra, que, claro, se le fueron acabando los caracteres más usuales y empezaron a usar cualquier cosa que encontraban los tipos en el teclado para usarlos representando los símbolos, ¿sí? ¿Cómo es la tabla de verdad de esta cosa? La tabla de verdad de esta cosa hace que, si yo tengo una proposición primera verdadera y la segunda también verdadera, es verdadera. Una verdadera y una falsa es verdadera, una falsa y verdadera es verdadera, y solamente falsa cuando las dos son falsas, ¿sí? Para el caso de la fiesta de reintegrarnos a la facultad, el que no trae cerveza no entra, el asunto sería, si traes cerveza y traes sanguchito, adentro. Si traes cerveza pero no trajiste sanguchito, entras igual. Si no trajiste cerveza pero trajiste sanguchito, entras igual. Ahora, si no trajiste ni cerveza ni sanguchito, te quedaste afuera de la fiesta. ¿Se ve, gente? Así que entonces, AND y OR, hay otros un poquito más complejos, que se usan en lógica, pero estos dos son los más usuales y los que para nosotros, con eso para nosotros andamos bien. Así que entonces, volvemos a nuestro ejercicio, ya conociendo ahora estos operadores lógicos y sabiendo cómo utilizar las decisiones simples. Ingresamos los 4 valores y sabemos que a la salida alguno de esos 4 va a ser el informado. Tengo que construir el camino que me lleve desde la entrada a uno solo de esos 4 que tengo ahí abajo. Así que tengo que empezar a preguntarme. Puedo empezar de cualquier lado, a mí me gusta empezar por el principio, ya que estamos y podemos. Entonces pregunto, si N1 es mayor a N2, se abre un camino hacia N1, pero eso no es suficiente para responder a la pregunta, porque me falta saber qué pasa entre N1 y N3 y qué pasa entre N1 y N4. Recién si se cumple que N1 es mayor que N2 y N1 es mayor que N3 y N1 es mayor que N4, vamos a poder imprimir el cartelito que tenemos acá abajo. Así que entonces, lo que hacemos es meter todas esas preguntas juntas en una sola decisión simple, usando para eso el operador AND. Entonces ahí unimos N1 mayor a N2 y N1 mayor a N3 y N1 mayor a N4. De esa manera construimos una proposición lógica compuesta, y si se cumplen que las 3 proposiciones individuales son verdaderas, el programa, yo apunto con el dedo como si ustedes vieran mi dedo, viene para este lado. ¿Se ve, gente? Ya cuando llegamos para este lado, hay alguien que nos juega más. No sé qué pasa para este lado, pero hay una cosa que sí tengo seguridad.
que N1 no juega más. N1 ya no puede ser nunca mayor, porque si no desafiaría los principios elementales de la lógica. Porque esto tendría que haber venido por acá. Así que seguimos. Y nos preguntamos qué pasa entre N2 y N3 y N2 y N4. Si llegamos, si esto se cumple, las dos son verdaderas, vienen por acá, me dice esta cosa, y me falta ver qué pasa entre N3 y N4. Entonces, conseguimos hacer un programa de cierta complejidad, que podría haber sido ocupado un espacio enorme para su resolución, concatenándolas con la, en este caso, con la O. Con el operador AND. Después veremos algunos para usar el OR. ¿Sí? Así que entonces, acá tenemos la decisión simple y la forma de anidar dentro de las decisiones simples una con otra. Acá estamos anidando una decisión con otra y acá estamos anidando, se dice, ¿por qué? Porque una está dentro de la otra. Y acá estamos construyendo dentro de una sola un conjunto de proposiciones unidas mediante algún conector, le dicen algunos, o operador lógico. Bien, y vamos al otro tema que es nuevo, que es decisión múltiple. Daniel, ¿querés que dé un ejemplo cortito de Annie de Or? Solo de eso con el de los sanguchitos, por ejemplo, y después, como va a cortar esto en 10 minutos, dale. múltiple. Perfecto, sí, yo me estaba apurando para dejar todos los ejercicios para la segunda, pero está bueno, si está bueno así lo vemos en completo, dale. Ahí hacemos el de los sanguchitos entonces. Voy a compartir el Codeblox. Bien, entonces, voy a crear un nuevo archivo de C++. Esto ya lo estuvimos viendo, así que lo voy a hacer un poco más rápido. Y lo voy a guardar acá en UTN, Fundamentos de Informática, clase 3. Acá vamos a poner ejemplo 1.cpp. Lo voy a escribir en pseudocódigo, ¿sí? Entonces voy a poner include pseudoc.h principal, inicio y fin. Bien. Compilo esto, si compila y funciona bien, va a aparecer la consola con nada, porque todavía no resolvimos nada, ¿sí? Bien, el ejercicio era, o el ejemplo era, teníamos la pregunta de si la persona que acudía a la fiesta tenía o sanguchitos o bebidas, ¿sí? Entonces vamos a poner como carácter bebidas y sanguchitos. Yo voy a escribir sanguchitos así, discúlpenme, ¿sí? Entonces, la idea es que la persona pueda poner sí o no si trajo alguna de esas dos cosas. Entonces vamos a hacer un mostrar que diga, ¿trajiste bebidas? ¿Sí o no? ¿Bien? Y un ingresar de la variable bebidas. Luego, un mostrar de ¿trajiste sanguchitos? ¿Sí o no? Y un ingresar de la variable sanguchitos. ¿Bien? Entonces, lo que nos queda ahora es hacer una pregunta. Preguntarnos. Vamos a ver el caso en el cual si no tenía las dos cosas, no podía ingresar, ¿sí? Claro. Entonces, si bebidas responde que sí, fíjense cómo estoy por poner el carácter, ¿sí? Con comillas simples. Y sanguchitos responde que sí, entonces un mostrar que diga puede ingresar a la fiesta. Si no, un mostrar
no puede ingresar a la fiesta. ¿Sí? Entonces acá estamos viendo el operador lógico y además el uso de caracteres. ¿Sí? Todo en uno. Así que bueno, vamos a ejecutar esto y viene la primera persona y nos dice, ¿trajiste bebidas? Y nos responde que sí. ¿Trajiste sanguchitos? Nos responde que sí. Entonces, como las dos cosas es verdadero, ¿sí? Las dos preguntas son iguales a ese, entonces podemos mostrar que puede ingresar a la fiesta. Si pasaría que trae bebidas, pero no trae sanguchitos, no puede ingresar. Porque no cumple las dos condiciones y utilizamos el operador AND. ¿Bien? Y obviamente, si no trae ninguna de las dos, mucho menos. Ahora veamos qué pasa cuando usamos el operador OR. Que como dijo Daniel, se hace con este operador pipe. Compilamos de vuelta y ahora la persona viene y dice, ¿trajiste bebidas? Sí. ¿Trajiste sanguchitos? No. Pero como trajo al menos una cosa, puede ingresar a la fiesta. ¿Sí? Para que no pueda ingresar, en este caso sería con una negativa o un falso, ¿sí? En ambas preguntas, entonces no puede ingresar a la fiesta. Bien, y así podríamos poner todas las condiciones que necesitemos, ¿sí? Sí, es un ejemplo, igual lo vamos a dejar entrar a la fiesta, ¿eh? Claro. Pero, por ejemplo, podríamos haber tenido una cosa así. Podríamos haber tenido, si trajo bebidas y sanguchitos en primer lugar, y después nos dimos cuenta que nos faltó hielo, entonces, si trae hielo, también entra. ¿Ven? Entonces acá tenemos una doble lógica. O entras porque trajiste bebidas y sanguchitos, o porque trajiste hielo. ¿Sí? Eso podría ser un ejemplo donde tenemos más de un operador lógico y los paréntesis nos dan importancia en los operadores. ¿Sí? Pero bueno, esto es un caso un poco más complejo. En el anterior era más sencillo porque teníamos solo dos condiciones y podíamos usar un AND o podíamos usar un OR. ¿Sí? Bueno, esta se termina, quedan 2 minutos más o menos. ¿A algunos le quedó alguna duda con este? Después lo vamos a ver en un ejercicio más formal, con valores de números, así, pero como para ejemplificar lo mismo que había dicho Daniel, sirve, ¿sí? Se puede ver cómo el programa, disculpen, que el programa puede también simular el caso de que había mencionado Daniel, de la fiesta y de que tenían que traer bebidas y sanguchitos. ¿Sí? Después podríamos verlo con el lenguaje 6C++, o lo puedo subir resuelto en 6C++ para que lo comparen. ¿Sí? Así no nos lleva tanto tiempo de videoconferencia, pero podría estar. Sí, sí, no hay problema. Bueno, voy a cortar esto, nos hacemos un break de 10 minutos y seguimos con el resto, ¿sí? Con el resto de la clase. Hasta luego. Recuerden que es el mismo código para entrar, ¿sí? El mismo número, el mismo ID de reunión es el mismo que vamos a usar para entrar. Así que nos vemos en un rato.